Este webinar se trata sobre la sostenibilidad empresarial y el gobierno corporativo. Y primero también agradecer a José Envitirujo, a Luis Hernando Cebria, a Carmen Boldó y a Edison Tabra, que nos acompañan como ponentes en este webinar. Vamos a tener, cada uno de ellos va a realizar una ponencia y vamos a dar algunos minutos después de la ponencia para resolver algunas preguntas que ustedes tuvieran. Estas preguntas les pido que las hagan a través del chat y nosotros, en el caso, yo lo retransmitiría hacia el ponente. Sí, entonces quisiera presentar eso como las dinámicas. Bueno, nos acompaña hoy José Envitirujo, que es catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, España. Su ponencia es sobre las políticas adecuadas de sostenibilidad en materias medioambientales y sociales en los códigos de buen gobierno corporativo. También nos acompaña la doctora María del Carmen Boldó Rodá, doctora en Derecho Mercantil por la Universidad Jaime de Castellón, perdón, Jaime I de Castellón, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Jaime I de Castellón. Su ponencia tratará sobre el entorno jurídico de la sostenibilidad empresarial y la responsabilidad social corporativa. También nos acompaña Luis Hernando Cebria, profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Valencia, con la ponencia Las obligaciones de sostenibilidad en la cadena de suministros a la luz de la nueva normativa europea, y Edison Tabra, que es profesor de la maestría en Derecho de la Empresa y doctor por la Universidad de Navarra, con la ponencia La práctica del gobierno corporativo en la sostenibilidad de las empresas microfinancieras del Perú. Vamos a iniciar la ponencia con el doctor José Miguel Envitirujo. José Miguel, iniciemos cuando te indiques. Muchas gracias, Abelardo. Es un placer para mí estar hoy de nuevo aquí en esta reunión virtual con tantos amigos y colegas y disertando brevemente sobre una materia de mucho interés como es la sostenibilidad y el gobierno corporativo, que son cuestiones de actualidad, que son materias que interesan a muchas personas y a muchas instituciones. Y lo que podemos hacer es ofrecer desde la vertiente jurídica algunas ideas, algunas reflexiones que puedan ser de utilidad. Bueno, a la hora de convertir a la responsabilidad social, a la sostenibilidad, nociones que pueden considerarse en cierto sentido, no diremos totalmente idénticas, pero sí muy próximas, el planteamiento legislativo o el planteamiento regulador puede ser diverso. Todos los juristas pensamos siempre, cuando se trata de regular una institución, en la correspondiente ley o en el reglamento, es decir, en lo que podemos llamar el derecho vinculante, de alguna manera, que los anglosajones llaman el hard law, es decir, el derecho firme, pudiéramos traducirlo de este modo, y así encontramos en nuestra legislación fundamentalmente societaria numerosos preceptos, según los países, claro está, que hablan de esta amplísima materia que es el gobierno corporativo, y de manera mucho más limitada encontramos referencias en ese derecho firme a lo que llamamos responsabilidad social o sostenibilidad. Brevísimamente, para caracterizar este fenómeno, yo diría que cuando hablamos de que una empresa, una gran empresa normalmente, aspira a ser socialmente responsable o produce o lleva a cabo su organización con criterios de sostenibilidad, estamos introduciendo en el funcionamiento y en la organización de esa empresa los intereses no solamente de la empresa en cuanto tal, pudiéramos decir, el famoso ánimo de lucro del que hablan los códigos de comercio, la obtención de un beneficio, etcétera, sino que introducimos también los intereses que podríamos llamar generales o comunes en el desempeño y en el funcionamiento de esa organización empresarial. Claro, esta cuestión al derecho firme, al derecho vinculante, como acabo de mencionar, le resulta muy reciente y en España lo tenemos así de manera muy clara, entre otras cosas, porque en nuestro país las iniciativas reguladoras de derecho firme en esta materia
vienen fundamentalmente de la Unión Europea, a la entidad supranacional a la que España pertenece. Pero la idea de regular la sostenibilidad o la responsabilidad social por la vía del derecho firme es todavía muy incipiente y se suele situar exclusivamente en un terreno informativo, de proporcionar información sobre lo que en Europa, en muchos países, también en España, se llama la información no financiera. No me voy a detener en lo que constituye el contenido de esa información no financiera, los aspectos medioambientales, sociales, de derechos humanos, etcétera. No me voy a detener en eso, pero sí que voy a señalar que es una regulación insuficiente, muy limitada, y ya digo que se sitúa en lo que podemos llamar la periferia de la sostenibilidad y de la responsabilidad social. No entra en el núcleo, no entra en temas como, por ejemplo, como diríamos, la posible responsabilidad civil derivada de una conducta inapropiada socialmente o perjudicial desde el punto de vista medioambiental. Mucho más interesante a la hora de contemplar cómo se regula este fenómeno es prestar atención a lo que se suele llamar también por influencia anglosajona el derecho blando, el soft law, es decir, no un derecho vinculante, sino un derecho, algunos discuten que estemos ante un auténtico derecho, un derecho consistente en formular recomendaciones. Es decir, no proponer un determinado supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, como suele ser habitualmente en las normas, sino meramente recomendar a quienes sean destinatarios de ese derecho blando una determinada conducta. ¿Y qué pasa si esa recomendación no se siguiera? Pues si esa recomendación no se siguiera, no hay ninguna consecuencia, pudiéramos decir, inmediatamente sancionatoria o una consecuencia de otro tipo que constituya alguna forma de infracción del ordenamiento, sino que en los códigos de buen gobierno, entro ya en materia, en los códigos de derecho blando relativos al gobierno corporativo, de lo que se habla simplemente es de que cuando la recomendación no se siga, la entidad destinataria, la empresa, normalmente son las sociedades cotizadas en bolsa, deberán explicar por qué no han seguido esa determinada recomendación. De manera que no nos encontramos en presencia de una sanción, ni mucho menos ante una infracción del ordenamiento, sino ante un elemento puramente disponible por el destinatario de esa, digamos, norma, poniéndole muchas comillas a la palabra, de esa recomendación. Se trata de un fenómeno universal, esta idea del derecho blando y concretamente manifestada o reflejada en los códigos de buen gobierno, que yo creo que todos los países, no sé si me atrevería a decir todos, los tienen, seguro que en Perú lo hay y seguro que en España también. Y son regulaciones, digamos también la palabra entre comillas, muy similares. No hay demasiadas diferencias, así como, yo qué sé, por ejemplo, en materia de sucesiones, testamentos en derecho civil, el derecho peruano seguramente tendrá conexión con el derecho español, pero habrá singularidades muy notables y también la hay entre otros muchos países. En materia de gobierno corporativo por la vía del derecho blando, sin embargo, esas diferencias son muy escasas y prácticamente en todos los países existe esa regla que en inglés se conoce con la fórmula comply or explain, es decir, ojo, nos tendemos a decir cumplir o explicar, pero a mí me parece que la traducción no es del todo buena. Sería mucho mejor decir seguir o explicar, porque ante una recomendación no hay ningún deber de cumplimiento. Entonces se trata simplemente de si una sociedad cotizada decide o no seguir una determinada recomendación. Yo lo prefiero traducir así y en todo caso, si no seguimos esa recomendación, pues efectivamente tenemos que explicar por qué. ¿Y cuál es el riesgo en todo caso de ese no seguimiento de la recomendación, de no hacerle caso al Código de Buen Gobierno? Ya he dicho que no hay una consecuencia sancionatoria, pero podemos situarnos en un terreno distinto que es el de la reputación. Es decir, que es muy posible que la sociedad cotizada que no siga la recomendación vea su reputación disminuida o reducida. Es decir, que no hay una sanción propiamente jurídica, sino que el mercado, los operadores del mercado y quienes en el mercado estén, ven a ese sujeto con cierto, diríamos, disfavor o con poca simpatía
precisamente porque el hecho de no seguir recomendaciones de gobierno corporativo, pues se ve precisamente en ese sentido. En los códigos de buen gobierno corporativo se habla tradicionalmente de los consejos de administración, es decir, o de los directores, como se dice en muchos países de Iberoamérica, y es decir, del órgano, de la estructura permanente que se encarga de gestionar y representar a la sociedad. Es decir, que en buena medida las recomendaciones de estos códigos se refieren a ese órgano de administración de la sociedad. Pero en los últimos años no solo se habla de eso, sino que se habla también de la Junta General o de la Asamblea de Socios, y es interesante también advertir que se habla con frecuencia, y el ejemplo español así lo permite destacar, de cuestiones relativas a la responsabilidad social de la empresa y a la sostenibilidad. En España tenemos la última versión del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Tenemos la versión de junio de 2020. Es un documento que se puede consultar con toda facilidad si entran ustedes en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. Ahí tienen ese Código de Buen Gobierno y lo pueden consultar. Pues bien, es un texto cada vez más extenso y hay diferentes recomendaciones sobre, diríamos, esta materia, que no se precisa, que no se define, que en realidad el Código de Buen Gobierno no nos dice en qué consista o pueda consistir la responsabilidad social o la sostenibilidad, con la advertencia importante de que el Código español habla sobre todo de sostenibilidad como un objetivo, como una finalidad que es recomendable que siga la sociedad cotizada. Así, por ejemplo, es interesante advertir dentro del Código de Buen Gobierno de España diferentes menciones. Naturalmente yo aquí no me voy a referir a todas, pero realmente yo creo que es interesante tener en cuenta que estoy consultando en este momento el Código de Buen Gobierno y quería llamar su atención inicialmente sobre una recomendación, la número 12, en la que se nos habla de una materia que tradicionalmente interesa al derecho firme de sociedades, pero que es extraordinariamente importante desde el punto de vista del gobierno corporativo y de la materia que estamos ahora considerando. Me refiero a la recomendación número 12, en la que se habla del interés social. Todos ustedes saben perfectamente que el interés social es una magnitud de extraordinaria importancia en el derecho de sociedades y normalmente las leyes de sociedades, creo que la peruana desde luego no lo hace y la española de sociedades de capital tampoco define en qué consista el interés social. Lo hace, sin embargo, el Código de Buen Gobierno. Esto es una cosa sobre a la que enseguida me referiré. ¿Por qué el Código de Buen Gobierno se considera tan libre o tan autónomo como para decirnos algo que normalmente no nos dice el derecho firme? Pues bien, leo muy rápidamente esa recomendación número 12, donde se nos dice que se recomienda que el Consejo de Administración de las sociedades cotizadas en España desempeñe sus funciones con unidad de propósito e independencia de criterio, que dispense el mismo trato a todos los accionistas que sean en la misma posición y se guíe por el interés social, atención, entendido como la consecución de un negocio rentable y sostenible a largo plazo, que promueva su continuidad y la maximización del valor económico de la empresa. Y en la segunda parte de esa recomendación se nos habla también de que el Consejo de Administración tiene que tener en cuenta, por supuesto, todas las leyes y reglamentos, actuar de buena fe, respetar los usos y costumbres comúnmente aceptados y procurar conciliar el propio interés social de la sociedad cotizada con los legítimos intereses de empleados, proveedores, clientes, etcétera, de los que se llama también en inglés los stakeholders. Entonces, es muy interesante esta mención porque ya al hablar del interés social, el Código de Buen Gobierno en España toma como referencia la idea de sostenibilidad. No nos dice en qué consiste, pero lo lleva a una dimensión muy elevada, como es la de el conjunto de criterios o de categorías que ha de orientar la conducta del Consejo de Administración dirigida a obtener un negocio rentable, ahí pueden ustedes situar si quieren el ánimo de lucro, y al mismo tiempo sostenible. Es decir, no podríamos decir, recordaremos al famoso economista Milton Friedman,
que la conducta más responsable, decía hace ya bastantes décadas, de una empresa es ganar todo el dinero posible. Eso no es lo que nos dice el Código de Buen Gobierno, porque asocia la rentabilidad a la sostenibilidad, de manera que el interés particular relativo al ánimo de lucro ha de concordarse con el interés general que la sostenibilidad promueve. Por lo tanto, aquí tenemos una cuestión importantísima sobre la que quiero llamar su atención. ¿Por qué el autor o los autores del Código de Buen Gobierno se han sentido tan libres como para definir el interés social en un texto no vinculante cuando el texto de derecho firme, la Ley de Sociedades de Capital, no lo define? Bueno, esa cuestión realmente es una pregunta difícil de responder, pero yo tengo la impresión, y esto creo que es una cuestión interesante, que los códigos de buen gobierno no establecen una regulación sin más, sino que vienen a formular lo que algunas veces me gusta llamar una especie de moralidad corporativa. Es decir, el Código de Buen Gobierno lo que nos está diciendo o nos está señalando unas prácticas o unas conductas que son valiosas y hacia las que intenta impulsar a los destinatarios de ese código de manera que sin coacción especial lleven a cabo o ejecuten las recomendaciones allí establecidas. Esa moralidad corporativa se pone de manifiesto ya en el concepto de interés social muy amplio, muy dilatado, si se quiere, que nos ofrece el Código Español y que yo creo que en buena medida podría ser perfectamente homologable al de muchos otros códigos de gobierno corporativo en todo el mundo. Entonces, bueno, ahí tenemos una cuestión, la dejo ya apuntada y tengo que seguir adelante, pues para, evidentemente, no retrasarme demasiado en mi exposición e intentar que pueda resultarles útil a los efectos de su asistencia a este curso. Creo que es interesante también hacer un pequeño recorrido por el Código de Buen Gobierno para ver de qué modo las recomendaciones de este texto incluyen esas dimensiones de responsabilidad social o de sostenibilidad. Algunas de ellas son muy obvias o muy evidentes, por ejemplo, en lo que se refiere a la composición del Consejo de Administración, en el sentido de que cómo se tiene que integrar o cómo se tiene de qué sujetos o de qué personas se tiene que componer el Consejo de Administración para que se produzca, diríamos, una actividad de la sociedad cotizada con arreglo a esos patrones de responsabilidad social o de sostenibilidad a los que me estoy refiriendo. Una de las cuestiones quizá más interesantes o más tradicionales en esta materia es la relativa a la composición del Consejo en cuanto a la igualdad de género, que es una materia que se suele tener muy en cuenta desde el punto de vista de la responsabilidad social y a la que seguramente se referirá mi compañera, la profesora Boldó, dentro de algún rato. Pues bien, el Código de Buen Gobierno en España también contempla y recomienda que haya, con dicción a mí me parece no muy precisa técnicamente, una presencia de mujeres dentro del órgano de administración, y a veces confunde en la recomendación correspondiente el código el consejo, es decir, el órgano de administración de la sociedad cotizada, con la posición de director o de alto ejecutivo de esa misma sociedad. Una cosa es ser administrador, donde yo creo que hay que situar en la perspectiva de igualdad de género, y otra cosa es la dirección comercial, financiera, cualquier otra posición de alto ejecutivo de la sociedad cotizada, que también es conveniente que se tenga en cuenta esa igualdad de género, pero me parece que la aspiración universal se refiere sobre todo a la composición del órgano de administración y no solo donde acentúa, me parece, el Código Español, pues, por decirlo de alguna manera, el plano de la dirección ejecutiva o de las direcciones generales que pueda tener la sociedad cotizada. El Código de Buen Gobierno de España también habla de la sostenibilidad a propósito de la información que se tiene que proporcionar de los organismos que pueden encargarse en la respectiva sociedad cotizada de esa cuestión y también de otras materias que pueden tener también que ver con la responsabilidad social y la sostenibilidad en el ámbito de los administradores, esto es, de los miembros del Consejo de Administración, por ejemplo, en materia de retribución. Bueno,
La crítica que se le podría hacer al Código de Buen Gobierno de España en este punto concreto es que dice muchas cosas, habla de la sostenibilidad frecuentemente, pero además de que no nos dice en qué consiste, tampoco nos precisa con la debida exactitud cómo habría de llevarse a cabo, diríamos así, esa actividad de sostenibilidad. Nos habla de que un organismo, la Comisión de Auditoría, una de las comisiones que se han de formar en el Consejo de Administración de una sociedad cotizada, es una de las estructuras fundamentales a la hora de convertir a la sostenibilidad en un patrón, diríamos, de la actividad concreta de esa sociedad cotizada, pero no nos dice mucho más al respecto. Tiene algunas recomendaciones, por ejemplo, en la 42 y siguientes se nos destacan las competencias de la Comisión de Auditoría y se nos habla también de diferentes cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, pero realmente si intentáramos concretar demasiado en qué consisten esas atribuciones, pues no encontraríamos demasiada o una, diríamos así, una concreción específica por parte del legislador. En otras recomendaciones se nos dice que sin perjuicio de la importancia de la Comisión de Auditoría en esta materia, también podrá la sociedad cotizada establecer un organismo específico, otra comisión distinta relativa a las materias de responsabilidad social y de sostenibilidad. Esto queda de nuevo a la libre voluntad de las respectivas sociedades cotizadas que son destinatarias del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Por lo tanto, no hay un patrón, perdón, fijo o rígido a la hora de articular cómo se va a llevar a cabo los programas de responsabilidad social, cómo se va a insertar la sostenibilidad en la gestión empresarial. No se nos dice concretamente nada, sino que queda a la libertad de la respectiva sociedad el modo o la manera de organizar esa gestión o esa titularidad de las competencias sin perjuicio, repito, de la Comisión de Auditoría en materia que ahora nos ocupa. Creo que es interesante también referirse a la retribución de los administradores de las sociedades cotizadas, porque ese es un asunto, estoy a partir del principio 25 del Código de Buen Gobierno, ese es un asunto del que se ha hablado con frecuencia a partir de, sobre todo, se acordarán ustedes, de la gran recesión, es decir, de la anterior crisis económica previamente a la pandemia, como uno de los factores las retribuciones excesivas de los administradores, de los gestores de la sociedad, como un factor de mal gobierno corporativo, por llamarlo de alguna manera, que contribuyó en algún sentido a producir o a aumentar o intensificar en su caso las consecuencias negativas de esa gran recesión. En ese punto concreto, el Código de Buen Gobierno de España establece bastantes recomendaciones distinguiendo en materia de retribución de los administradores, distinguiendo entre retribuciones fijas y retribuciones variables. Sobre todo, me gusta llamar la atención concretamente en punto a las retribuciones o remuneraciones variables de la recomendación número 58 del Código de Buen Gobierno, donde a la hora de explicar en qué van a consistir o cuáles serían las finalidades de esas retribuciones variables, la letra B nos habla de que promuevan la sostenibilidad de la empresa, e incluyan criterios no financieros que sean adecuados para la creación de valor a largo plazo, como el cumplimiento de las reglas y los procedimientos internos de la sociedad y de sus políticas para el control y gestión de riesgos. Recomendación 58, letra B. Es interesante porque ya no se trata de hablar de limitaciones sin más a esas retribuciones o remuneraciones variables, sino de vincular la prestación de las mismas a criterios de sostenibilidad y de creación de valor a largo plazo. Una de las críticas fundamentalmente hechas a buena parte de los comportamientos empresariales llevados a cabo en años pasados ha tenido que ver con eso que llaman con palabra ciertamente fea el cortoplacismo en lo que atañe a la gestión de los inversores, a la gestión de las sociedades, etcétera,
y a la forma de hacer viables los rendimientos obtenidos como consecuencia de una determinada inversión. El Código de Buen Gobierno nos habla de la creación de valor a largo plazo, no concretando evidentemente en qué consiste, pero señalando esa misma circunstancia como una finalidad o contenido preciso de estas retribuciones variables que consisten precisamente o que producen en buena medida o son susceptibles de producir determinadas circunstancias no recomendables en lo que atañe precisamente a la sostenibilidad. Muchas más cosas se podrían decir del Código de Buen Gobierno. Yo solamente aquí he querido poner de manifiesto lo que pudiéramos llamar un poco la columna vertebral de este documento con su particular naturaleza. Me parece, no obstante, que conviene concluir señalando algunas cuestiones de orden general que tienen que ver con la sostenibilidad, pero que tienen que ver también globalmente con el gobierno corporativo. Me refiero a que mm, qué se debe hacer con estos códigos de derecho blando y cómo deben de ser tratados por el jurista cuando se plantea algún problema que tenga que ver con lo que hemos analizado en este momento o con otras cuestiones de gobierno corporativo. Hay que hacer un tratamiento separado de lo que dice el derecho firme, en España muy poco respecto de las cuestiones analizadas ahora, y lo que dice el derecho blando, mucho más detallado, mucho más preciso. Yo soy partidario desde hace mucho tiempo de un planteamiento integrado en cuanto que la idea del derecho firme y del derecho blando no se deben oponer, sino que se debe buscar de alguna forma su congruencia, teniendo en cuenta quizá que los códigos de buen gobierno, aun limitados a las sociedades cotizadas y no a todas las sociedades mercantiles, obviamente, nos señalan unas finalidades valiosas o pretendidamente valiosas, que creo que deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar el ordenamiento jurídico en su conjunto. En España se ha observado que con frecuencia muchas de las recomendaciones que se van depositando o reflejando en los códigos terminan pasando al derecho firme, y así ha sucedido en alguna reforma de nuestra ley de sociedades de capital, donde, por ejemplo, una muy importante de 2014, precisamente dictada para la mejora del gobierno corporativo, donde algunas recomendaciones del antiguo código en sus versiones originales han pasado a convertirse en norma vinculante. Y parece entonces, por lo tanto, que tendríamos como dos velocidades en la regulación de esta materia. En las del código, la correspondiente al código de buen gobierno sería una velocidad intensa, más libre. Los autores del código no están vinculados ni por una técnica jurídica precisa, sino que se dedican a acumular y ordenar, a veces sin demasiado sistema, criterios valiosos, de manera que poco a poco vayan introduciéndose en la conducta concreta de las sociedades a los efectos de lograr un mejor gobierno que contribuya a la responsabilidad social y a la sostenibilidad. Entonces, yo creo que ese planteamiento integrador es deseable y, por lo tanto, hay de avanzarse en ese sentido. Y desde el punto de vista del gobierno corporativo, y enseguida con esto voy a terminar, perdón, de la sostenibilidad y la responsabilidad social, me parece interesante tener en cuenta una cosa. La regla comply or explain se formula en todos los códigos de manera muy genérica, de manera que si usted no observa una recomendación, tiene que explicarlo. El problema para la aplicación de todo esto es complejo, porque ¿cuándo se debe considerar que una recomendación no está suficientemente seguida? ¿Hasta qué punto la sociedad cotizada puede tomar una recomendación, esta que acabo de ver de la 58, por ejemplo, a propósito de las remuneraciones variables, y seguir algunos apartados, pero no otros? Hay que explicar ese no seguimiento de algunos apartados, pero no de otros. ¿Eso significa automáticamente que esa sociedad es menos responsable empresarialmente o contribuye menos a la sostenibilidad? Yo creo que hace falta una investigación profunda desde el punto de vista jurídico en lo que atañe a la naturaleza de estos códigos y a la disponibilidad de los destinatarios de los mismos a la hora de saber con qué margen de maniobra cuentan. Yo parto de la idea de que por la propia naturaleza del derecho blando ese margen de maniobra es amplísimo. Pero también por esa misma amplitud del margen de maniobra entiendo que el deber de explicar debería ser igualmente muy amplio y que eso contribuiría precisamente a acreditar como más responsable y más sostenible
a la entidad que diera más explicaciones. No sé cómo decir. Eso incrementaría su reputación y favorecería, entiendo yo así, pues su prestigio en el mercado. De manera que para terminar ya, yo creo que aquí tenemos un campo abierto, que los códigos no solo son retórica o marketing, que muchas veces se les dice esto, sino que son instrumentos para que los propios protagonistas del tráfico empresarial al más alto nivel puedan desarrollar una conducta responsable y sostenible, diríamos, por encima incluso ese sobrecumplimiento que algunos han mencionado en ocasiones respecto de estos códigos de derecho blando, y sería una forma de incentivar, así me lo parece, para que ascendiera o aumentara el nivel de responsabilidad social y de sostenibilidad en el mundo empresarial. Y luego ya el legislador del derecho firme podría decir, bueno, pues esta recomendación que se ha visto muy estimulante o muy positiva, la vamos a convertir en derecho firme y podemos incluso considerarla relevante para sociedades no cotizadas, para sociedades de menor dimensión o de pequeña o mediana empresa, donde también debería ir penetrando el mensaje de la responsabilidad social y de la sostenibilidad. Me parece que ya he cumplido el tiempo que se me ha adjudicado y ya termino, por lo tanto, agradeciendo, por lo tanto, la invitación a colaborar en este webinar y a los asistentes, pues la atención que le hayan dispensado. Si hay, Abelardo, alguna cuestión o pregunta o esto, pues yo con mucho gusto intentaré responderla y en todo caso, pues nada, quedo a disposición de los asistentes. Gracias. Muchas gracias, doctor Envid, por la ponencia. De hecho, ha estado bastante interesante. Am, tengo una, yo una pregunta que tiene que ver con, o sea, con el concepto de sostenibilidad. O sea, finalmente, ¿qué se estaría entendiendo por sostenibilidad, no? Si se dice que vamos a tener que concordar el interés del ánimo de lucro con la sostenibilidad, ¿a qué refiere esa sostenibilidad? Bueno, yo antes he dicho al principio de mi intervención que cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa y de sostenibilidad, estamos intentando introducir intereses generales en el marco del funcionamiento y la organización de las empresas. ¿En qué consiste primero la responsabilidad social? Se pensaba al principio que era una especie de actividad filantrópica que pudiera tener la empresa con diferentes elementos, sus empleados, la comunidad donde trabaja. La idea de sostenibilidad es algo más amplia, entiendo yo, y se refiere ya o tiene directamente que ver con la propia actividad productiva, así lo entiendo yo, de la empresa, en el sentido de que se trata de producir sí, con ánimo de lucro también, pero de manera sostenible, de modo que si nosotros tenemos una actividad productiva que requiere utilización de combustibles fósiles o elementos de contaminantes, diríamos, muy relevantes, de lo que se trata con la sostenibilidad es de reducir precisamente la presencia de esos elementos y de contribuir precisamente a que la producción tenga una dimensión más ecológica o compatible con los estándares ecológicos. Se habla mucho de la regla ESG en inglés, medio ambiente, objetivos sociales, gobernanza. Yo creo que es un poco esa triple vertiente lo que entendemos por semejante circunstancia de sostenibilidad y donde podemos integrar también muchas otras magnitudes. Una directiva de la Unión Europea, yo creo que luego el profesor Hernando nos hablará de estos temas, la de 2014, ya actualmente en proceso de reforma, nos habla de muchas cuestiones sobre las que habría que informar. Claro, eso de informar es todavía muy poco, pero entiendo yo que la actitud proactiva de cada empresa, y por eso hablaba antes de derecho blando, es muy relevante para, por ejemplo, descarbonizar la producción, reducir elementos contaminantes, defender los derechos humanos en el contexto de la actividad de empresa. Piensen en una gran empresa de España que tiene una filial en Pakistán, por ejemplo, donde los requerimientos de sostenibilidad son mínimos o muy reducidos y donde cabe la posibilidad de que se produzcan daños derivados de una conducta poco sostenible por parte de esa filial. ¿Habría posibilidad de reclamar responsabilidad civil a la entidad dominante por esas conductas en un país donde los requerimientos de sostenibilidad, por ejemplo, medioambientales, sociales, de gobernanza, son más reducidos? La cuestión es interesante, pero sería quizás para otro webinar. Se la dejo al profesor Tabra
por si lo considera oportuno. Gracias. Perfecto. Y solo tengo una pregunta más. Nos piden si se podría ampliar un poco más la explicación acerca de en qué casos tienen las sociedades cotizadas que dar explicaciones, teniendo en cuenta que el rango de acción es amplio en cuanto a la interpretación e inclusión de estas en su actividad comercial. Me remito de nuevo ahora, por ejemplo, a lo que decía antes, al requisito, a la fórmula ESG, medio ambiente, conductas sociales y gobernanza. Hay una ley, pero claro, no la tengo aquí a mano, no la puedo citar, que sería muy interesante. Esto ya es derecho firme en buena medida, el tema de la información no financiera. Sería bueno si pudieran consultar el artículo 49 del Código de Comercio Español, en su apartado sexto, un apartado larguísimo, donde se nos dice las materias sobre las que se debe proporcionar información no financiera y que tiene que ver, estamos, como ven ustedes, en magnitudes muy elásticas, muy imprecisas, que tienen que ver con esos tres requisitos que ya he dicho: medioambiental, social, gobernanza. Y ese 49, artículo 49, párrafo sexto, Código Civil Español, Código de Comercio Español, resultado de una directiva de la Unión Europea, empieza a dar en el derecho firme pautas sobre lo que es el contenido de la información no financiera, lo que pudiéramos llamar el contenido de la información sobre temas de responsabilidad social y sostenibilidad. Estamos todavía en una fase incipiente y por eso decía yo que quizá la cosa más interesante es que las empresas, sobre todo las grandes, que son las que lo pueden hacer y tienen departamentos de sostenibilidad y de responsabilidad social, porque esto es complejo también de gestionar, pueden tomar iniciativas en esa línea de no solo para informar, sino para promover actividades productivas y de servicios, y por supuesto de divulgación y de todo lo que se quiera, en esas materias que estamos considerando. Y no olvidemos nunca que la idea de la sostenibilidad y de la responsabilidad social, vuelvo a repetirlo, estamos diciendo, intentan llevar los intereses comunes a toda la sociedad al comportamiento de la empresa. Una empresa más sostenible, un gobierno corporativo más sostenible son tópicos del día de hoy. Irlos definiendo es una tarea ardua y convertirlos o no en derecho vinculante, eso también es una tarea más ardua todavía porque estamos en un momento incipiente. Nada más. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, pasaríamos a la siguiente ponencia con María del Carmen Boldo. ¿Qué tal? Hola, Carmen, ¿cómo estás? buenas tardes Bueno, a todos. Lo primero, como no puede ser de otra manera, es agradecer al doctor Edison Tabra su invitación para participar en este webinar y sobre todo pues, la oportunidad, ¿no? de la satisfacción de participar al otro lado del océano, aunque sea virtualmente, y en compañía de mis compañeros Luis Hernando y el profesor José Miguel Envid. Eh, y bueno, simplemente yo sí que había preparado una presentación, voy a intentar, voy a ver si lo puedo compartir para hacer un poquito, porque hay determinadas cosas que yo mi planteamiento de lo que voy a hablar va a ser en principio de dos cosas. Por una parte, una idea general más sobre lo que es la responsabilidad social corporativa y cómo se plantea a nivel de organismos internacionales y de parámetros de medición para los informes de sostenibilidad, para los informes no financieros de RSC. Y luego también la segunda parte se enfocaría más un poco también en la línea de la que ha hablado el profesor Envid, de cómo de estos planteamientos de soft law, de estos planteamientos más generales, más de derecho blando, voluntario, las legislaciones se van impregnando para ya traducirlos en normas ya de derecho positivo. Entonces, voy a intentar compartirlo más, también para que, bueno, pues a ver si
Sí, lo logro. A ver. ¿Bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues como digo, simplemente voy a empezar un poco por plantear a nivel genérico qué es esto de la RSC, porque son conceptos de los que todo el mundo habla, pero a veces necesitamos un poco plasmarlos para ver sus contornos, su definición. Antes ha habido una pregunta dirigida al profesor Envid que me ha parecido bastante acertada, que es un poco la diferencia, la distinción entre RSC y sostenibilidad, porque a veces utilizamos todo este tipo de nuevos conceptos, además que impregnan cualquier discurso, ¿no? Ahora parece que todo es digital y sostenible, es algo que son unos mantras, ¿no? que se dan a lo largo de cualquier área de conocimiento y también ahora de nuestro derecho, ¿no? del derecho privado. Bien, aquí traigo un concepto muy amplio de responsabilidad social corporativa, que sería un poco la forma de llevar los negocios de las empresas que no solamente tiene en cuenta los impactos que su actividad que su actividad genera en los socios, sino que también se amplía a clientes, a empleados, a accionistas, a comunidades locales, medio ambiente, sociedad en general. Por lo tanto, a los llamados stakeholders. En principio, el concepto de responsabilidad social corporativa se basa en que ya la empresa cumple con la legislación nacional e internacional en todos los ámbitos, en el ámbito social, laboral, medioambiental y de derechos humanos. Por lo tanto, ya sobrepasa este nivel, sobrepasa y se refiere a cualquier acción, en principio voluntaria, que la empresa quiere emprender para mejorar la vida de aquellos entes, aquellas personas, aquellos colectivos con los que se relaciona, entre ellos sus empleados o los que he mencionado antes, las comunidades locales, el medio ambiente, etc. Por lo tanto, va más allá del cumplimiento obligatorio del cual se presupone para abordar esta otra idea. En principio, podríamos hablar de determinadas características de la responsabilidad social corporativa, empezando por esta, ¿no? Por la que acabo de señalar, porque la RSC incluye el cumplimiento de la legislación. No solo diría que incluye, sino que presupone el cumplimiento de la legislación nacional vigente y también de las normas internacionales, de la Organización Internacional del Trabajo, de los derechos humanos, de las normas de Naciones Unidas sobre responsabilidad de empresas transnacionales, etc. En segundo lugar, la RSC es de carácter global, lo que significa que afecta a todas las áreas de negocio de la empresa, así como a todas las áreas geográficas donde la empresa desarrolla su actividad. Por lo tanto, afecta a toda la cadena de valor necesaria para el desarrollo de la actividad, de la prestación de servicios o de producción de bienes. En tercer lugar, la responsabilidad social corporativa comporta compromisos éticos objetivos que de esta manera se convierten en una obligación, digamos, moral, en una obligación voluntaria que se autoimpone para aquel que los contrae. En ese marco de derecho blando, de soft law, que antes ha mencionado, ha explicado también el profesor Envid. La RSC se manifiesta en los impactos que genera la actividad empresarial en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental y también en el ámbito económico. Y por último, se orienta a la satisfacción e información de las expectativas y necesidades de los grupos de interés que antes he mencionado, empezando desde los proveedores, empleados, por supuesto, el medio ambiente, el ámbito local, el ámbito de donde está situada esa empresa, etc. El concepto este de responsabilidad social corporativa surge en Estados Unidos. Surge en Estados Unidos en los años 50, 60 y no llega, por lo menos a Europa, no llega hasta los años 90, cuando la Comisión Europea empieza a utilizar este concepto para implicar a los empresarios en una tarea que genere una mayor cohesión social.
En 1999, el secretario general de la ONU, entonces Kofi Annan, ya durante el Foro Económico Mundial de Davos, pidió que el mercado mundial se adoptaran valores con rostro humano. En este sentido, se llegó en este foro de Davos a lo que se conoce como el Global Compact o Pacto Mundial de Naciones Unidas. Este Pacto Global de Naciones Unidas tiene dos finalidades. La primera, transformar ese mercado global, potenciando un sector privado sostenible, responsable, sobre la base de 10 principios que se relacionan con derechos humanos, con el trabajo, con el medio ambiente y con la lucha contra la corrupción. Y en segundo lugar, canalizar acciones de apoyo con los objetivos de desarrollo sostenible, los conocidos como ODS. Las entidades que se adhieren a este pacto mundial deben presentar sus avances en relación con la implementación de esos principios de ODS a través de una memoria de sostenibilidad. En estos informes se pone de manifiesto las acciones y las políticas que las empresas llevan a cabo para cumplir con esos objetivos. En ese sentido, pues puede decirse que este pacto mundial ha sido firmado por más de 13.000 entidades de todos los países, en 170 países, y por lo tanto es la mayor iniciativa en materia de responsabilidad social corporativa del mundo. Al lado también tenemos, junto a esto, tenemos que hablar del Global Reporting Initiative, que es la iniciativa para rendición de cuentas global, que al fin y al cabo no es otra cosa que una institución independiente que crea el primer estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad en aquellas compañías que desean desempeñar esta labor junto a su desempeño económico, y así mediante este lineamiento, estos estándares, conseguir que las memorias de sostenibilidad, memorias no financieras, tengan el mismo rigor o un rigor similar a lo que son las memorias financieras. Bien, hay muchas normas oficiales, aquí menciono algunas. Pero bueno, que lo que se trata es de eso, de empezar a animar a las empresas privadas, a las corporaciones, para la elaboración de esos informes y el seguimiento de esos principios de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, además hay que diferenciar esta idea de responsabilidad social corporativa de otros conceptos que también son muy utilizados, como pueden ser pues, la filantropía corporativa estratégica, porque a veces se utilizan los principios de RSC no solamente como resultado de la presión de los stakeholders, de los consumidores, de los proveedores, de las comunidades de activistas, etcétera, sino también porque al fin y al cabo es una estrategia adicional en la competencia comercial. Hoy en día todo lo que vemos, lo vemos por la publicidad, lo vemos por los medios de comunicación, por las redes sociales, todo es, como he dicho antes, sostenible, es verde, es ecológico, etcétera. Ahí también habría mucho que hablar, ¿no? Porque todos conocemos todas estas técnicas de marketing, a veces llamadas greenwashing, ¿no? Que tratan de, digamos, enmascarar esa actividad o esa producción como algo sostenible, verde, como una vía para vender mejor, porque hoy en día el consumidor es un consumidor como mucho más concienciado con ese tipo de productos. Otro concepto es la empresa extendida, que es el concepto de empresa extendida porque se integra en la estrategia de negocio todos los elementos que forman parte del engranaje productivo, desde el proveedor hasta, pasando por todos los elementos, hasta terminar en el cliente. Bien, el concepto de RSC es un concepto amplísimo, es un concepto además que hemos visto que atañe a muchos sectores relacionados con la empresa, y además es un concepto transversal, porque las actividades de RSC, aunque están desarrolladas dentro o a continuación o
presuponiendo la actividad básica de la empresa, sin embargo tienen mucho más ámbito, ¿no? Tienen una vocación de permanencia, implican un compromiso con los órganos directivos o la alta dirección de la empresa. La RSC se desarrolla en muchos ámbitos, en los cuales por razones de tiempo no cabe entrar, pero que todos conocemos, en el ámbito de los derechos humanos, de los derechos laborales, del medio ambiente, de la protección del consumidor, de la salud y también de la lucha contra la corrupción. Paso ya ahora a un poco, después de estas ideas así un poco genéricas o un poco para enmarcar mi discurso sobre el concepto de responsabilidad social corporativa y su ámbito de aplicación, que vemos que es muy amplio, vamos un poco a ver cómo se enfoca la responsabilidad social corporativa desde el ámbito del derecho mercantil. Aquí se ha hablado, y se ha hablado muy bien en la anterior intervención por parte del profesor José Miguel Envidirujo, de cómo encontramos esas pautas que en principio son de derecho voluntario, de soft law, cómo las vamos encontrando. Por ejemplo, se ha hablado de los códigos de buen gobierno. Yo, muchas de las cosas que voy a trasladar aquí también han sido mencionadas por el profesor Envid, porque obviamente pues, el objeto de la conferencia se enfoca por esas huellas que va dejando el concepto de RSC en nuestro derecho positivo. Bien, en principio nosotros tenemos este concepto, y este concepto tiene tres palabras, ¿no? Tres palabras, y habla de responsabilidad, pero responsabilidad en un sentido muy diferente al que nosotros conocemos de responsabilidad como derivada de un hecho antijurídico. Es una responsabilidad pues como un compromiso voluntario, un compromiso al que llega la empresa con su entorno, con sus stakeholders. Por lo tanto, nada